Es la cantera que traen para hacer estos edificios elegantes. ¿De dónde la traen? Pues hay varios depósitos, algunos están muy lejos en los altos, pero otros están aquí a unos 20 kilómetros de este tipo de cantera. A ver, entonces, lo que entiendo es que la estructura era de piedra y el revestimiento de cantera. El revestimiento era de cantera. Las estructuras no sabemos todavía. Este es uno de los cosas que queremos investigar, uno de los misterios. Por seguro podemos encontrar, aparte de todos los daños de ahorrar, de quema, de saqueo, podemos encontrar los cimientos de algunos edificios. ¡Ay, Chihuahua! Ok. Mira, esto sí es Huizla. Esta es la cerámica que encontraron los españoles. Esta misma. ¿Esta es qué, perdón? Huizla, el tipo se llama Huizla. Huizla. ¿Y es cerámica qué? Es la cerámica que encontraron los españoles y duró en la época colonial por muchos años. Porque simplemente por la llegada de los españoles no quiere decir que pararan sus costumbres caseras, ¿verdad? Y estas pues son ollas tejuineras, son grandes. Esta encontramos uno enorme en los Huachimontones, de 1 metro de diámetro y de 1 metro de alto, y es tejuino. De tejuino. Y a ver qué más tiene el joven aquí. Bueno, otro de Huizla. Sus ojitos buenos. Sí, no, los jóvenes son los que nos ganan, ¿verdad? Se me hace más fácil el video. Miren, tiene otro recado. Sí. Ajá, así de veras, sí. Pero si de todas maneras estoy tomando, tengo varias imágenes. Este es uno de los policromados de la costa de Nayarit. ¿Qué tipo de figuras había? Bueno, si gusta aquí tiene su... aquí es molcajete, tipo, aunque no es la misma pieza, ¿dónde está este pedazo de molcajete? Bueno, molcajete aquí en el vaso, el parte inferior, y luego este es como una cuenca alrededor del molcajete que no era útil, era el diseño. Son estas diferentes líneas. Lavando estas sale el diseño bien hecho, pero son como olas del mar alrededor. Y no sabemos cómo está el diseño exterior, siempre tienen, pero esta pieza es muy erosionado. De hecho, ahorita las piezas pequeñas que hemos estado agarrando, hay varias que tienen así figuras. Sería de juntar a ver si podemos sacar un molde, que todo así como un rompecabezas, ¿verdad? Bueno, esto viene de otro... Este tenía una patita, patita y tenía... Sí, estos son molcajetes, este es más antiguo que estos. Son de los tiempos de los españoles cuando llegaron. Y estos son unos 400 años anterior. Esto viene de Nayarit. ¿Cómo se hace esta cerámica? ¿Sabes, Phil? Este es relacionado con se llama iguanas, policromado iguanas, y hay que ver un pedazo más grande, pero también se llama cerritos, policromados cerritos. Pero de esta pieza no es suficiente grande para distinguir cuál. Donde hay piezas más grandes es allá arriba. Todo aquello es más, bueno, grande todo. El propósito de hoy no es hacer una colección, ¿verdad? Es enseñar a hablar con ustedes, tratar de interesarlos en la preservación de este lugar y a ver más del sitio. ¿Las cuevas dónde están? Bueno, este es un edificio, ya hemos pasado ya